Feliz cumpleaños, suegro. Hoy cumple 75 años, ¿verdad? La voz de Marcela, mi nuera, sonaba extrañamente dulce cuando me recibió en la entrada del restaurante La Hacienda de los Morales. Demasiado dulce para ser sincera, pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Julio César Ramírez. Tengo 75 años recién cumplidos, y lo que pensé que sería una celebración familiar se convirtió en la peor traición de mi vida. Pero también en el mejor día para tomar la decisión más importante. Gracias, Marcela, le respondí, mientras ella me guiaba hacia una mesa grande en el centro del restaurante. Ahí estaban todos esperando. Mi hijo Roberto, mis 2 nietos, mi hermana Dolores y algunos primos. Una mesa para 12 personas, muy visible, muy pública. Ese detalle debió haberme alertado. Marcela siempre prefería mesas discretas en las esquinas. ¿Por qué hoy queríamos estar en el centro donde todos nos vieran? Siéntate aquí, papá, me dijo Roberto señalando la silla principal. Es tu día especial. Me senté y noté algo extraño. Todos me miraban con una expresión que no lograba descifrar. No era alegría, no era cariño. Era algo parecido a... ¿lástima? Bueno, dijo Marcela levantando su copa de agua antes de que llegara la comida. Antes de pedir, queremos decirte algo importante. Mi hermana Dolores me miró con cara de confusión. Ella tampoco sabía de qué se trataba esto. Julio, continuó Marcela con esa voz melosa, sabemos que estos últimos meses han sido difíciles para ti. ¿Difíciles?, pregunté. ¿De qué hablas? Papá, intervino Roberto. Hemos notado que últimamente te olvidas de las cosas. El otro día dejaste la estufa prendida. Eso fue porque sonó el teléfono y la semana pasada te perdiste regresando del supermercado, agregó Marcela. No me perdí. Tomé otra ruta porque había tráfico. Suegro, dijo Marcela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A tu edad es normal que estas cosas pasen. No tienes que avergonzarte. Sentí que algo malo venía. Muy malo. ¿A dónde quieres llegar, Marcela? Roberto y yo hemos estado investigando opciones de cuidado para personas mayores. ¿Opciones de cuidado? Papá, dijo Roberto tomando mi mano, encontramos un lugar perfecto para ti. Un asilo muy bonito, con jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. El mundo se detuvo. Mi hermana Dolores dejó caer su servilleta. ¿Un asilo? Repetí lentamente. Es por tu bien, suegro, dijo Marcela sacando unos folletos de su bolsa. Mira, tiene piscina, salón de juegos, hasta clases de pintura. Yo no necesito ningún asilo. Papá, ya no puedes vivir solo. Es peligroso. No vivo solo. Vivo en mi casa. Esa casa es muy grande para ti, dijo Marcela. Nosotros ya hablamos con la administración del asilo. Pueden recibirte la próxima semana. ¿La próxima semana? Sí, suegro. Y aquí viene lo mejor. Marcela sonrió ampliamente. Esta va a ser tu última comida en un restaurante elegante antes de irte al asilo. Queríamos que fuera especial. El silencio en la mesa fue absoluto. Mis primos se miraban entre sí, incómodos. Mi hermana Dolores tenía lágrimas en los ojos. Mis nietos miraban sus platos. Marcela esperaba mi reacción. Roberto esperaba mi reacción. Todos esperaban que me quebrara, que llorara, que suplicara. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. Información. 3 semanas antes, había escuchado una conversación entre Marcela y Roberto en mi propia casa. Una conversación donde planeaban exactamente esto. Donde hablaban de cómo librarse de mí, de cómo quedarse con mi casa, de cómo yo era una carga que necesitaban eliminar. Y durante esas 3 semanas, yo había estado muy ocupado. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que confundió a Marcela. Tienes razón, Marcela, le dije con toda la calma del mundo. ¿Qué? Ella no esperaba esa respuesta. Esta es mi última comida en un restaurante elegante. Marcela sonrió triunfante. Roberto suspiró aliviado. Pero no porque me vaya al asilo. Continué mirándola directamente a los ojos. ¿Entonces por qué?, preguntó ella, confundida. Porque mañana ustedes dos ya no van a tener dinero para comer en restaurantes elegantes. La sonrisa se le borró de la cara. ¿De qué hablas, papá?, preguntó Roberto. Hablo de que esta también es tu última comida teniendo una casa donde vivir. ¿Qué?
Saqué un sobre amarillo de mi saco, el que había traído conmigo, y lo puse sobre la mesa. Adentro de este sobre están las escrituras de la casa donde viven. La casa que ustedes creen que es de Roberto. Es mi casa, dijo Roberto. No, hijo, es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Yo la compré hace 20 años, está a mi nombre, y ustedes solo viven ahí porque yo se los permití. Marcela se puso pálida. Y dentro de este sobre también está el contrato de venta de esa casa. La vendí ayer. Los nuevos dueños toman posesión mañana a las 10 de la mañana. El restaurante entero podía escuchar el silencio en nuestra mesa. Así que disfruten esta cena, dije levantándome, porque esta es su última comida teniendo un techo sobre sus cabezas. Dejé un billete de 500 pesos en la mesa para mi parte y caminé hacia la salida. Mi hermana Dolores me alcanzó afuera, llorando y riendo al mismo tiempo. Julio, ¿es verdad todo eso? Cada palabra, hermana, cada palabra. Detrás de nosotros, podía escuchar a Marcela gritándole a Roberto. Podía escuchar el caos que acababa de desatar. Y por primera vez en 3 semanas, sonreí de verdad. 3 semanas antes del restaurante, un martes por la tarde, yo estaba en mi cuarto descansando después de mi caminata diaria. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Como siempre la dejaba para escuchar si sonaba el teléfono. Fue entonces cuando los escuché. Marcela y Roberto en la sala, hablando en voz baja pero no lo suficientemente baja. Ya hablé con la directora del asilo San Miguel, decía Marcela. Pueden recibirlo la semana después de su cumpleaños. ¿Estás segura de que es necesario hacer esto? Preguntó Roberto con voz dubitativa. Roberto, tu papá tiene 75 años. Es el momento perfecto. Nadie va a cuestionar que necesita cuidados. Pero él está bien de salud. Nadie más tiene que saberlo. Vamos a decir que está olvidadizo, que se pierde, que deja cosas prendidas. La gente siempre cree esas historias sobre los viejos. Me quedé inmóvil en mi cama, con el corazón latiendo fuerte. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y la casa? Preguntó Roberto. Cuando él esté en el asilo, la casa queda libre para nosotros. Finalmente vamos a poder vivir sin ese viejo estorbando. Marcela, es mi papá. Es un estorbo, Roberto. Piénsalo. Podríamos usar su cuarto como oficina, remodelar la cocina, hacer lo que queramos sin tener que preguntarle nada. ¿Y si él no quiere irse? Por eso vamos a hacerlo público, en su cumpleaños, en un restaurante lleno de gente. Cuando todos sepan que va a un asilo, no va a poder negarse sin quedar como un viejo terco. No sé, Marcela, Roberto, ¿quieres que vivamos toda la vida en la casa de tu papá, pidiendo permiso para todo? Ya tenemos 45 años. Es hora de que tengamos nuestra propia vida. Técnicamente es nuestra casa. Yo pago los servicios. Pero él vive aquí, Roberto. Mientras él esté aquí, nunca va a ser realmente nuestra. Hubo un silencio. Después Roberto habló. ¿Ya tienes todo planeado para el cumpleaños? Todo. Vamos a invitar a la familia, hacer el anuncio en público, mostrar los folletos del asilo. Va a ser perfecto. ¿Y si se enoja? Que se enoje. A los 75 años, ¿qué va a hacer? ¿Irse? No tiene a dónde ir. No tiene dinero. Solo tiene esta casa, y cuando esté en el asilo, nosotros vamos a quedarnos con ella. Escuché cómo se alejaban hacia su cuarto. Me quedé acostado, mirando el techo, sintiendo cómo la traición me atravesaba el pecho como un cuchillo. Pero algo en mí no se quebró. Se endureció. Al día siguiente, saqué de mi cajón un teléfono celular viejo que tenía guardado. No era el smartphone que Roberto me había regalado y que siempre revisaba. Era un teléfono sencillo, de teclas, que había comprado hace años en el mercado. Marqué un número que tenía memorizado. Despacho Torres y Asociados. ¿En qué podemos ayudarle? Habla Julio Ramírez. Necesito hablar con el licenciado Torres urgentemente. Un momento, don Julio. El licenciado Gustavo Torres había sido mi abogado durante 30 años. Había manejado la compra de mi casa, mis inversiones, todo. Don Julio, qué sorpresa. ¿Cómo está? Gustavo, necesito verte hoy mismo. Es urgente. ¿Pasó algo? Sí, y necesito que me ayudes con algo muy importante. Esa tarde tomé un taxi al centro sin decirle a nadie. En la oficina del licenciado Torres le conté todo lo que había escuchado. Don Julio, esto es muy grave. Su nuera está planeando una especie de secuestro legal. Lo sé.
Por eso necesito actuar rápido. ¿Qué quiere hacer? Primero, necesito que me saques copias certificadas de todas las escrituras de la casa. Quiero que quede muy claro que está a mi nombre. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero vender la casa. El licenciado Torres me miró sorprendido. ¿Vender? Don Julio, esa casa vale aproximadamente 8 millones de pesos. Es su patrimonio principal. Lo sé perfectamente. Y por eso mismo quiero venderla antes de que intenten quitármela. ¿Y dónde va a vivir? Tengo un plan, pero necesito que la venta sea rápida y discreta. Don Julio, vender una propiedad de ese valor normalmente toma meses. ¿Y si ofrecemos un buen precio? ¿Qué tan buen precio? 7.5 millones. Medio millón menos del valor de mercado. Pero quiero compradores serios que puedan pagar de contado en menos de 3 semanas. El licenciado Torres se recostó en su silla, pensativo. Con ese precio podríamos conseguir compradores rápido. Tengo una lista de clientes que buscan propiedades en esa zona. Perfecto. Empieza ya. Don Julio, ¿está completamente seguro de esto? Gustavo, mi propio hijo está conspirando para meterme en un asilo y quedarse con mi casa. ¿Tú qué harías? Exactamente lo mismo que usted. Durante los siguientes días seguí mi rutina normal. Desayunaba con Roberto y Marcela. Salía a caminar. Veía televisión. Ellos no tenían idea de que yo sabía todo. Una semana después, el licenciado Torres me llamó al celular viejo. Don Julio, tenemos compradores. Un matrimonio de médicos, ambos extranjeros, que quieren la casa para cuando se jubilen en México. Pueden pagar de contado. ¿Cuándo? Están dispuestos a cerrar el trato en 2 semanas si la inspección sale bien. Perfecto. Programa la inspección para cuando Roberto y Marcela estén trabajando. Entendido. Don Julio, ¿necesita ayuda buscando un lugar donde vivir? Ya lo tengo resuelto. Hace 5 años compré un departamento pequeño en Cuernavaca. Está a nombre de un fideicomiso que nadie conoce. Ahí me voy a ir. Usted siempre fue muy precavido. Gustavo, cuando uno tiene 75 años y familia que lo ve como una herencia ambulante, aprende a ser precavido. 2 semanas después, un día antes de mi cumpleaños, firmamos todos los papeles en la notaría. La casa estaba oficialmente vendida. Los compradores tomarían posesión el día después de mi cumpleaños, a las 10 de la mañana. Don Julio, me dijo el licenciado Torres mientras guardaba los documentos. ¿Cómo se siente? Tranquilo. Por primera vez en semanas. Me siento tranquilo. ¿Ya sabe lo que va a hacer mañana en el restaurante? Sí. Ellos van a hacer su show y yo voy a hacer el mío. Esa noche empaqué una maleta pequeña con ropa y documentos importantes. La escondí en el closet de la entrada, donde nadie la buscaría. Me acosté temprano, pero no pude dormir. No por miedo o por tristeza, sino por la anticipación de ver las caras de Marcela y Roberto cuando descubrieran que el viejo tonto que pensaban manipular llevaba 3 semanas preparando su venganza. A las 9 de la mañana del día siguiente, yo estaba sentado en la sala de mi casa tomando café cuando escuché las llaves de Roberto en la puerta. Habían salido temprano, probablemente a desayunar y discutir qué hacer después del desastre del restaurante. «Papá», dijo Roberto entrando con cara de no haber dormido. «Tenemos que hablar». «Buenos días, hijo, ¿quieres café?» Marcela entró detrás de él con los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. «Papá, ¿qué fue eso de anoche?» Roberto se sentó frente a mí, nervioso. «¿A qué te refieres?» «Lo de que vendiste la casa. Por favor, dime que era una broma». Saqué el sobre amarillo que había traído del restaurante y lo puse sobre la mesa de centro. «Ábrelo». Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Sacó los documentos y empezó a leer. Su cara pasó del color normal al blanco pálido en cuestión de segundos. «Esto dice que la casa está a tu nombre desde hace 20 años». «Correcto. Pero yo siempre pensé que era mi casa». «¿Por qué pensabas eso, Roberto?» «Porque yo pago los servicios, el mantenimiento, todo». «Pagas 3.000 pesos de servicios mensuales, hijo». «Esta casa tiene un valor de 8 millones de pesos. ¿De verdad pensabas que pagar la luz y el agua te hacía dueño de la propiedad?» Marcela le arrebató los documentos a Roberto. «Esto tiene que ser un error. Tiene que haber algún documento donde Roberto aparece como copropietario». «No lo hay. Yo compré esta casa en el año 2003 con el dinero de la venta del terreno que tenía en Texcoco. La casa siempre ha estado a mi nombre. Solo a mi nombre». «Pero nosotros vivimos aquí hace 15 años»,
gritó Marcela. Vivían aquí porque yo se los permití, gratis, sin cobrarles renta, sin cobrarles nada más que los servicios básicos. ¿Y el contrato de venta?, preguntó Roberto, buscando en los papeles. Por favor, dime que no es real. Es completamente real. Firmé ante notario hace 2 días. Los compradores son los doctores Michael y Patricia Wong, un matrimonio de médicos que vienen de Estados Unidos. ¿Doctores?, preguntó Marcela con voz chillona. ¿Vendiste nuestra casa a doctores extranjeros? Vendí mi casa, Marcela. Mi casa. Y sí, son doctores. Personas que realmente cuidan de gente, no personas que fingen preocuparse para deshacerse de estorbos. Papá, esto es una locura. Roberto se puso de pie. ¿Dónde vamos a vivir? Ese no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Somos tu familia. ¿Mi familia? Roberto, hace 3 semanas escuché toda su conversación. El silencio cayó como una piedra. ¿Qué conversación?, preguntó Marcela, pero su cara la delataba. La conversación donde planeaban meterme en un asilo, donde me llamaste viejo estorbo, donde dijeron que finalmente iban a poder vivir sin que yo estorbara. Roberto se dejó caer en el sillón. Papá, yo escuché cada palabra, cada mentira que iban a decir sobre mí, que estoy olvidadizo, que me pierdo, que dejo cosas prendidas. Todo mentira para justificar encerrarme. Suegro, usted no entiende, dijo Marcela tratando de recuperar la compostura. Era por su bien. ¿Por mi bien? ¿Llamarme estorbo era por mi bien? Yo no quise decir eso. Lo dijiste, Marcela, y Roberto no te defendió. De hecho, estuvo de acuerdo contigo. Roberto tenía la cabeza entre las manos. ¿Sabes qué es lo más triste, hijo? Que si me hubieras hablado con honestidad, si me hubieras dicho, papá, Marcela y yo necesitamos nuestro espacio, yo habría entendido. Yo me habría ido voluntariamente. Pero no, decidieron humillarme públicamente, inventar mentiras sobre mi salud mental, conspirar a mis espaldas. En ese momento, el timbre sonó. Eran exactamente las 10 de la mañana. Deben ser los nuevos dueños, dije levantándome. ¡Espera!, gritó Roberto. No puedes hacer esto. Ya está hecho, hijo. Abrí la puerta. Ahí estaban los doctores Wong, una pareja de unos 50 años, con su agente inmobiliario y un notario. Buenos días, señor Ramírez, dijo el doctor Wong extendiendo la mano. Venimos a tomar posesión de la propiedad. Adelante, por favor. No, Marcela se interpuso. Esta es nuestra casa. Ustedes no pueden entrar. Señora, dijo el notario con voz firme, tengo aquí las escrituras debidamente firmadas y registradas. Esta propiedad legalmente pertenece a los doctores Wong desde ayer a las 3 de la tarde. Esto es ilegal. Voy a demandar. Puede intentarlo, dijo el notario, pero le advierto que todo está en orden. El señor Ramírez es el único propietario registrado. Está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho de vender su propiedad. Roberto miró los documentos que el notario le mostraba. Escrituras originales, certificados de no gravamen, todo impecable. Papá, ¿dónde vamos a ir? Eso debiste preguntártelo hace 3 semanas, cuando planeabas meterme en un asilo. Por favor, tenemos 2 niños. Y yo tengo 75 años. Ustedes son jóvenes, tienen trabajos, tienen salud. Encontrarán algo. ¿Nos estás dejando en la calle?, preguntó Marcela incrédula. Les estoy dando exactamente lo mismo que ustedes me iban a dar a mí. Nada. Pero nosotros no tenemos dinero para un depósito. No tenemos ahorros. Marcela, ustedes viven hace 15 años sin pagar renta. Si en 15 años no ahorraron ni para un depósito, ese es su problema, no el mío. El doctor Wong carraspeó. Disculpe, señor Ramírez, pero necesitamos que la propiedad quede desocupada para poder empezar con la mudanza. Por supuesto. Roberto, Marcela, tienen hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas. ¿6 de la tarde?, chilló Marcela. Eso es imposible. Es generoso, dijo el notario. Legalmente podrían pedir desalojo inmediato. Roberto me miró con ojos suplicantes. Papá, esto no puede estar pasando. Está pasando, hijo. ¿Y sabes qué es lo irónico? Ustedes lo planearon todo en mi cumpleaños para humillarme públicamente. Yo solo les estoy devolviendo el favor. Tomé mi maleta pequeña que había dejado preparada en el closet de la entrada. ¿Ya tenías maleta lista?, preguntó Roberto con voz quebrada. Hijo,
Mientras ustedes planeaban mi encierro, yo planeaba mi libertad. ¿A dónde vas a ir? A un lugar donde nadie me llame estorbo. Caminé hacia la puerta. Mi hermana Dolores estaba esperándome afuera en su coche, como habíamos acordado. Señor Ramírez, me llamó la doctora Wong. Quiero que sepa que vamos a cuidar muy bien de esta casa. Lo sé. Por eso se las vendí a ustedes. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Podía escuchar a Marcela llorando adentro. Podía escuchar a Roberto tratando de llamar al licenciado Torres, tratando de encontrar alguna forma de revertir esto. Pero no había nada que revertir. Todo estaba hecho. Todo estaba legal. Todo estaba perfecto. ¿Cómo te sientes, hermano?, me preguntó Dolores mientras manejaba. Libre. Por primera vez en años. Me siento completamente libre. 2 horas después, Dolores y yo llegamos a Cuernavaca. El departamento quedaba en una zona tranquila, con vista a las montañas. 3er piso de un edificio pequeño, 2 recámaras, terraza amplia. Julio, ¿cuándo compraste este lugar?, preguntó Dolores mientras subíamos las escaleras. Hace 5 años, cuando cumplí 70 y empecé a darme cuenta de que Marcela me veía como un estorbo que eventualmente heredarían. ¿Y nunca le dijiste nada a Roberto? ¿Para qué? Si le hubiera dicho, Marcela habría encontrado la forma de quedarse también con este lugar. Abrí la puerta del departamento. Estaba amueblado con lo básico pero acogedor. Un sillón cómodo, una mesa pequeña, una cama queen size, cocina integral. Es perfecto, dijo Dolores. Pequeño, pero perfecto para ti. Es todo lo que necesito, hermana. Me senté en la terraza con un vaso de agua mirando el paisaje. Por primera vez en semanas no sentía el peso de las miradas juzgadoras, de los comentarios pasivo-agresivos, de sentirme un estorbo en mi propia casa. Mi celular viejo sonó. Era el licenciado Torres. Don Julio, ¿cómo está? Tranquilo, Gustavo. Muy tranquilo. Me llamó su hijo. Está desesperado. Quiere saber si hay alguna forma de revertir la venta. ¿Qué le dijiste? La verdad, que todo está legal, que usted está en pleno uso de sus facultades mentales y que la venta es irreversible. ¿Cómo reaccionó? Empezó a llorar. Su esposa tomó el teléfono y me amenazó con demandarme por conspiración. ¿Conspiración? Dijo que usted no puede haber hecho todo esto solo, que alguien lo manipuló. Le expliqué que llevo 30 años siendo su abogado y que tengo todos los documentos que prueban que usted siempre ha sido muy capaz de manejar sus asuntos. Gracias, Gustavo. Don Julio, hay algo más que debería saber. ¿Qué? Su nuera fue esta mañana con un abogado. Está tratando de probar que usted no está mentalmente capacitado para vender propiedades. Me reí. ¿En serio? Muy en serio. Va a solicitar que un juez evalúe su capacidad mental. Perfecto. Que lo haga. ¿Perfecto? Gustavo, ¿te acuerdas de mi amiga la doctora Silvia Hernández? La psiquiatra, ¿verdad? Exactamente. Hace 2 semanas, cuando supe lo que planeaban, fui con ella para una evaluación mental completa. Tengo un certificado firmado y notariado que confirma que estoy en perfectas condiciones mentales. Don Julio, usted pensó en todo. Cuando tienes 75 años y familia que quiere encerrarte, aprendes a documentar absolutamente todo. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas en el departamento, mi celular volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Bueno, señor Ramírez, habla Armando Soto, su vecino de la casa. Ah, don Armando, ¿cómo está? Don Armando era un señor que vivía en la casa de al lado desde hacía 15 años. Siempre nos saludábamos cordialmente. Señor Ramírez, quería avisarle que su hijo y su nuera están cargando sus cosas. Se ven muy alterados. Lo sé, don Armando. Vendí la casa. Me enteré. Los nuevos dueños me vinieron a saludar. Parecen muy amables. Lo son. Señor Ramírez, disculpe mi atrevimiento. ¿Pero puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Es verdad que su familia planeaba meterlo en un asilo? ¿Cómo sabe eso? Su nuera estaba gritándole a su hijo mientras empacaban. Toda la calle la escuchó diciendo que todo esto era su culpa por planear lo del asilo en un restaurante. Sí, don Armando. Es verdad. Señor Ramírez, hizo bien. Yo trabajé 40 años como contador. Vi muchos casos de familias que abusan de los mayores. Usted hizo lo correcto al protegerse. Gracias, don Armando. Y si necesita cualquier cosa, aquí tiene un amigo. Esa frase me conmovió. Don Armando,
Un vecino con quien apenas había hablado me ofrecía más apoyo que mi propio hijo. Al día siguiente, martes, fui al banco HSBC en Cuernavaca. Necesitaba transferir fondos y arreglar algunas cosas de mis cuentas. «Buenos días, señor Ramírez», me saludó la ejecutiva. «¿En qué puedo ayudarlo? Necesito hacer algunas transferencias desde mi cuenta de inversiones». «Por supuesto. Déjeme verificar su cuenta». Mientras ella revisaba en su computadora, yo observaba el banco. Era más pequeño que el de la ciudad, más tranquilo. «Señor Ramírez, veo que tiene usted un portafolio muy diversificado. Acciones, bonos, fondos de inversión». «Sí, empecé a invertir hace 20 años». «Si no es indiscreción, ¿su familia sabe sobre estas inversiones?» «No, y prefiero que siga siendo así». La ejecutiva asintió con comprensión. Probablemente había visto muchos casos similares. «Señor Ramírez, su portafolio tiene un valor actual de 2.8 millones de pesos. Con los 7.5 millones de la venta de su casa, tiene usted un patrimonio total de más de 10 millones de pesos. Y nadie en mi familia lo sabe». «¿Nadie? Mi hijo pensaba que mi único patrimonio era la casa. No sabe del departamento de Cuernavaca, no sabe de las inversiones, no sabe de nada». «¿Puedo preguntarle por qué tanto secreto?» «Porque cuando la gente sabe que tienes dinero te ve diferente. Mi nuera pasó 15 años tratándome como estorbo. Si hubiera sabido que tengo 10 millones de pesos, me habría tratado como rey. Y eso habría sido peor, porque habría sido falso». La ejecutiva me miró con respeto. «Es usted muy sabio, señor Ramírez». Esa noche, en mi terraza, llamé al licenciado Torres. «Gustavo, necesito que prepares algo más». «Dígame, don Julio». «Quiero cambiar mi testamento». «¿Está seguro?» «Completamente. Roberto va a quedar fuera del testamento. ¿Y su herencia?» «Va a ir dividida en 3 partes. Una para mis nietos, en un fideicomiso que solo podrán tocar cuando cumplan 25 años y únicamente para educación. Otra parte para mi hermana Dolores. Y la tercera para una fundación de ayuda a ancianos abandonados». «Don Julio, eso es muy generoso». «Gustavo, mi hijo tuvo su oportunidad de ser mi heredero. La desperdició cuando decidió que yo era un estorbo. ¿Y si se arrepiente?» «El arrepentimiento que llega después de perder algo no es arrepentimiento real, Gustavo. Es solo conveniencia». Colgué el teléfono y me quedé mirando las estrellas. Había perdido a mi hijo, había perdido mi casa, había perdido la familia que pensé que tenía, pero había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad, mi libertad, y la certeza de que nunca más nadie iba a tratarme como un estorbo. Y eso a los 75 años valía más que cualquier casa o cualquier herencia. Una semana después, estaba regando las plantas de mi terraza cuando recibí una llamada del licenciado Torres. «Don Julio, tengo noticias». «Dime, Gustavo». El juez rechazó la petición de su nuera para evaluar su capacidad mental. ¿Por qué? Porque presentamos el certificado de la doctora Silvia Hernández, más mi testimonio de 30 años conociéndolo, más el testimonio del notario que manejó la venta. El juez dijo que no había ninguna base para cuestionar su capacidad. ¿Cómo reaccionó Marcela? Según me contó el secretario del juzgado, tuvo que ser escoltada fuera de la sala porque empezó a gritar que todo era una conspiración. ¿Y Roberto? Su hijo no fue a la audiencia. Aparentemente está viviendo en un hotel barato mientras busca departamento. ¿Un hotel? Sí. Al parecer no consiguieron ningún lugar porque no tienen dinero para el depósito y su historial crediticio no es bueno. Eso me sorprendió. ¿Mal historial crediticio? Roberto tiene un buen trabajo. Tenía, don Julio. Lo despidieron hace 3 días. ¿Qué? Su jefe se enteró de todo el escándalo. Aparentemente la historia de cómo quisieron meter a su padre en un asilo llegó hasta su oficina. Lo despidieron por problemas de carácter moral. Me senté en mi silla de la terraza, procesando esa información. No sentía satisfacción, solo una profunda tristeza. Gustavo, hay algo más que necesito que investigues. ¿Qué cosa? Marcela, quiero saber de dónde viene. ¿Quién era antes de casarse con Roberto? ¿Por qué? Porque nadie planea algo así de forma tan fría sin experiencia previa. Esto no fue su primera vez. Entiendo. Voy a contratar un investigador privado. 3 días después, Gustavo me llamó con información que me heló la sangre. Don Julio, no va a creer lo que encontramos. Dime. Marcela estuvo casada antes, con un señor 20 años mayor que ella, viudo,
con 2 hijas adultas. ¿Y qué pasó? 2 años después de casarse, el señor tuvo un accidente. Nada grave, pero ella convenció a las hijas de que el papá ya no podía vivir solo. Lo metieron en un asilo. Dios mío. Espere, hay más. El señor murió 6 meses después en ese asilo, de depresión, según el certificado médico. ¿Y la herencia? Marcela se quedó con la casa y la mitad de los ahorros. Las hijas pelearon en tribunales, pero perdieron porque el señor había hecho testamento a favor de Marcela un mes antes del accidente. ¿Un mes antes? Sí. Y aquí viene lo interesante. El abogado que manejó ese testamento fue inhabilitado 2 años después por fraude documental en otros casos. Entonces, el testamento era falso. Probablemente, pero ya no se puede probar. El señor está muerto, el abogado inhabilitado, y Marcela ya gastó todo el dinero. ¿Cuánto tiempo después se casó con Roberto? 8 meses. Lo conoció en una cafetería cerca del hospital donde trabajaba Roberto. Según testigos, ella lo persiguió activamente. Todo tenía sentido ahora. Marcela no era una nuera cruel, era una depredadora profesional. Había visto a Roberto como su próxima víctima y a mí como el obstáculo que eventualmente iba a eliminar. Gustavo, ¿las hijas del primer esposo saben dónde está Marcela? Sí. De hecho, cuando les conté lo que pasó con usted, me pidieron su número. Quieren hablar con usted. Dales mi número. Esa tarde recibí una llamada de Elena Cortés, la hija mayor del primer esposo de Marcela. Señor Ramírez, gracias por hablar conmigo. Gracias a usted por llamar. Licenciado Torres me contó lo que le hizo Marcela. Es exactamente lo que nos hizo a nosotros. Cuénteme todo. Elena me relató una historia casi idéntica a la mía. Su padre, don Arturo, había sido un hombre sano y activo hasta que Marcela entró a su vida. Poco a poco, lo aisló de sus hijas, lo convenció de que ellas solo querían su dinero. Y finalmente, orquestó su internamiento en un asilo. Mi papá murió de tristeza, señor Ramírez. Murió sintiéndose abandonado por sus propias hijas, cuando en realidad fuimos nosotras las que fuimos abandonadas por él, manipulado por esa mujer. ¿Ustedes trataron de sacarlo del asilo? Lo intentamos, pero él ya no quería salir. Decía que si sus hijas no lo querían en su casa, prefería morir ahí. Marcela le había metido tanto veneno en la cabeza que nos veía como enemigas. Lo siento mucho. Señor Ramírez, usted hizo lo que mi papá debió haber hecho. Se defendió a tiempo. No dejó que ella lo destruyera. Elena, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Ustedes tienen pruebas de lo que hizo Marcela? Tenemos documentos, testimonios, todo. Pero legalmente no sirvieron de nada porque mi papá ya había muerto. ¿Me las podrían enviar? ¿Para qué las necesita? Porque Roberto merece saber con quién está casado. Merece saber la verdad. 2 días después, tenía en mi poder un expediente completo sobre el pasado de Marcela. Fotos, documentos, testimonios de las hijas de don Arturo, registros del asilo donde murió. Llamé a Roberto a su celular. Contestó al cuarto timbre. «Papá, Roberto, necesito verte». «¿Para qué? ¿Para humillarme más? Para mostrarte algo importante sobre tu esposa. No quiero escuchar nada sobre...» «Roberto, Marcela estuvo casada antes, y su primer esposo murió en un asilo 6 meses después de que ella lo encerrara ahí». Hubo un silencio largo. «¿Qué dijiste?» «Lo que oíste. Marcela tiene experiencia destruyendo familias. Yo solo fui su segundo objetivo». «Eso es mentira. Tengo pruebas, documentos, testimonios, todo. Si quieres verlos, nos vemos mañana en el café del centro de Cuernavaca». «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque sigues siendo mi hijo, Roberto, y aunque me traicionaste, no quiero que termines como don Arturo Cortés». «¿Quién?» «El primer esposo de Marcela. El hombre que murió solo, deprimido, en un asilo, 6 meses después de que ella lo convenció de cortar relación con sus hijas». Roberto no dijo nada por un largo momento. «¿Mañana a las 10?» preguntó con voz quebrada. «A las 10. Café Viena en el centro». Colgó sin decir más. Esa noche no dormí bien, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero pensé en don Arturo, en cómo había muerto solo y manipulado, y supe que no podía dejar que eso le pasara a más gente. A las 10 en punto llegué al Café Viena. Roberto ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. «Hola, papá», me saludó sin levantar la vista. «Hola, hijo».
Me senté frente a él y puse sobre la mesa el expediente que Elena Cortés me había enviado. «¿Qué es eso?», preguntó. «La verdad sobre tu esposa». Roberto miró el folder pero no lo tocó. «No sé si quiero ver eso». «Roberto, si no ves esto vas a terminar como don Arturo». «¿Quién es don Arturo?». «El primer esposo de Marcela». Abrí el folder y saqué la primera foto. Era una foto de boda. Marcela, 15 años más joven, sonriendo junto a un señor de unos 65 años. Se casaron en 2008. Él era viudo, tenía 2 hijas y una casa pagada en Coyoacán. Saqué más documentos. 2 años después, don Arturo tuvo un pequeño accidente. Un resbalón en el baño, nada grave. Pero Marcela convenció a las hijas de que el papá ya no podía vivir solo. «Como quiso hacer contigo», murmuró Roberto. «Exactamente». Lo metieron en el asilo Santa Rosa. 6 meses después, don Arturo murió de depresión. ¿De depresión? Marcela lo había convencido de que sus hijas solo querían su dinero. Lo aisló completamente. Murió sintiéndose abandonado y solo. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Leyó el certificado de defunción, los testimonios de las hijas, los registros del asilo. «¿Y la herencia?», preguntó con voz débil. Marcela se quedó con todo. La casa, los ahorros, todo. Había un testamento que nombraba a Marcela como única heredera, firmado un mes antes del accidente. ¿Un mes antes? El abogado que hizo ese testamento fue inhabilitado 2 años después por fraude documental. Las hijas creen que el testamento era falso, pero ya no se puede probar. Roberto dejó caer los papeles sobre la mesa. «Dios mío». «Roberto, Marcela te conoció 8 meses después de que murió don Arturo. Te buscó específicamente. Sabía que trabajabas en un hospital, sabía que tu papá era mayor, sabía que eventualmente habría una herencia. ¿Cómo sabes eso?». «Hablé con Elena Cortés, la hija mayor de don Arturo. Ella vio a Marcela investigándote en redes sociales antes de encontrarse contigo en esa cafetería». Roberto se cubrió la cara con las manos. «Todo fue mentira. Todo. No todo, hijo. Tus hijos son reales. Tu vida durante estos 15 años fue real. Solo que ella siempre tuvo un plan. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Para restregarme que tenías razón? No, te lo digo porque sigues siendo mi hijo. Y porque no quiero que Marcela destruya más vidas». Roberto lloró en silencio por varios minutos. Yo le di su espacio, bebiendo mi café lentamente. «Papá, ¿qué voy a hacer ahora?». «Eso lo decides tú, Roberto. Pero te voy a decir algo. Marcela ya perdió conmigo. Ya no tiene nada que ganar quedándose contigo». «¿Qué quieres decir?». «Que muy pronto va a buscarse otra víctima. Alguien mayor, con dinero, vulnerable. Es lo que hace». Roberto me miró con horror. «¿Crees que me va a dejar?». «No solo lo creo. Elena me dijo que el patrón de Marcela es siempre el mismo. Cuando una víctima ya no le sirve, encuentra otra y desaparece». Roberto guardó silencio, procesando todo. «Papá, perdóname». «¿Por qué?». «Por todo. Por dejarte en la calle ese día. Por planear lo del asilo. Por no defenderte cuando Marcela hablaba mal de ti». «Roberto, ¿te arrepientes porque perdiste algo o porque entendiste que estuvo mal?». Él pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque estuvo mal. Aunque hubiera salido todo bien, aunque te hubiéramos metido en el asilo, estuvo mal. Eres mi papá y te traté peor que a un extraño». Esa respuesta me llegó al corazón. Era la primera vez que Roberto mostraba arrepentimiento real, no conveniencia. «Roberto, voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar. Dime, yo no te voy a ayudar económicamente, no te voy a dar dinero, no te voy a regalar nada. Lo entiendo, papá. Pero si realmente cambias, si demuestras con acciones que aprendiste la lección, tal vez algún día podamos reconstruir nuestra relación». «¿De verdad?». «De verdad, pero va a tomar tiempo, mucho tiempo». Roberto asintió. «Lo acepto». «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Dónde estás viviendo?». «En un lugar tranquilo. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora». «¿Y el dinero de la venta de la casa?». «Bien invertido y bien protegido». Roberto sonrió tristemente. «Siempre fuiste más inteligente de lo que pensábamos». «No fui más inteligente, hijo. Ustedes me subestimaron. Esa fue su error». Nos quedamos en silencio por un momento. Después Roberto habló. «Papá, gracias por mostrarme esto, por advertirme sobre Marcela. Cuídate, Roberto, y cuida a mis nietos». Me levanté para irme.
Roberto me detuvo. ¿Papá? Sí, te quiero. Yo también, hijo. Por eso hice todo esto. Salí del café sintiéndome extrañamente ligero. La conversación había sido difícil pero necesaria. Roberto finalmente había abierto los ojos, pero el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. 3 semanas después del encuentro en el café, recibí una llamada de Roberto. «Papá, necesito contarte algo». «Dime». «Marcela se fue». «¿Se fue a dónde?» «No sé. Empaqueté sus cosas hace 2 días y cuando llegué del trabajo ya no estaba. Me dejó una nota diciendo que esto no estaba funcionando y que necesitaba seguir adelante con su vida. ¿Y los niños?» «Están conmigo». Ella ni siquiera se despidió de ellos. Solo se fue. No me sorprendió. Era exactamente lo que Elena Cortés me había advertido. Cuando Marcela ya no podía sacar nada más de una situación, simplemente desaparecía. ¿Cómo están los niños? Confundidos, siguen preguntando por su mamá. Roberto, ¿necesitas ayuda con los niños? No, papá, esto es mi responsabilidad. Pero gracias por preguntar. ¿Dónde están viviendo ahora? Conseguimos un departamento pequeño, 2 recámaras, cerca de la escuela de los niños. No es mucho, pero es nuestro. Me alegro. Papá, hay algo más. Marcela vació mi cuenta bancaria antes de irse, los 15.000 pesos que tenía ahorrados. ¿Y qué vas a hacer? Trabajar. Conseguí empleo en un hospital privado. No es tan bueno como el anterior, pero paga las cuentas. Me sentí orgulloso de Roberto por primera vez en mucho tiempo. Estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones sin pedir ayuda, sin buscar atajos. Roberto, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Fui al notario hace 2 semanas. Cambié mi testamento. Hubo un silencio largo. Está bien, papá. Lo entiendo. No merezco heredar nada después de lo que hice. Roberto, no te estoy quitando toda la herencia. Solo estoy protegiéndola. ¿Qué quieres decir? Creé un fideicomiso para tus hijos. Cuando cumplan 25 años van a poder acceder a ese dinero, pero solo para educación, salud o vivienda. Nadie más puede tocar ese dinero. ¿Por qué haces eso? Porque mis nietos no tienen la culpa de los errores de sus padres. Ellos merecen tener un futuro asegurado. Papá, yo también dejé una parte para tu tía Dolores, porque ella siempre estuvo ahí para mí, y el resto va para una fundación que voy a crear. ¿Una fundación? Para ayudar a ancianos que han sido abandonados o maltratados por sus familias. Voy a llamarla Fundación Don Arturo Cortés, en honor al primer esposo de Marcela. Roberto se quedó callado por un momento. Papá, eso es muy noble. Roberto, ¿sabes cuántos ancianos hay en este país que son tratados como estorbos? Miles, y yo tengo los recursos para hacer algo al respecto. Me parece perfecto, papá. Roberto, hay una última cosa. ¿Qué? Si en los próximos años demuestras que realmente cambiaste, si demuestras que aprendiste a valorar a la familia, tal vez reconsidere incluirte en el testamento. Papá, no tienes que hacer eso. Lo sé, pero quiero darte la oportunidad de demostrarte a ti mismo que puedes ser mejor persona. 2 días después, el licenciado Torres me llamó con noticias inesperadas. Don Julio, tengo información sobre Marcela. ¿Qué pasó? Apareció en Querétaro. Está viviendo con un señor de 80 años, viudo, dueño de una cadena de farmacias. ¿Tan rápido? Así trabaja ella. Elena Cortés me pasó el contacto de las hijas del señor. Ya las llamé para advertirles. ¿Y qué dijeron? Al principio no me creyeron, pero cuando les mandé el expediente que teníamos de Marcela, se asustaron. Van a hablar con su papá. Ojalá les haga caso. Don Julio, también tengo noticias sobre la fundación. Ya está todo registrado. Fundación Don Arturo Cortés para el apoyo a adultos mayores es oficialmente una organización no lucrativa. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar a operar? En 2 semanas. Ya tenemos la cuenta bancaria, el consejo directivo, todo. ¿Y Elena Cortés aceptó ser parte del consejo? Sí. Está muy emocionada. Dice que es una forma de honrar la memoria de su papá. Esa tarde, sentado en mi terraza en Cuernavaca, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. Había perdido mi casa, había perdido a mi hijo temporalmente, había perdido la familia que pensé que tenía, pero había ganado mucho más. Había ganado mi libertad, mi dignidad, mi paz mental. Había desenmascarado a una depredadora que habría destruido a más familias.
y había creado una fundación que ayudaría a otros ancianos a no sufrir lo que yo estuve a punto de sufrir. Mi celular sonó. Era Roberto. «Papá, dime, hijo. Los niños preguntan si pueden venir a visitarte». Mi corazón se aceleró. ¿De verdad? Sí. Les conté que vives en un lugar con montañas y quieren conocerlo. Por supuesto que pueden venir. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana? Perfecto. Les voy a preparar sus cuartos. Papá, solo tienes 2 cuartos. Entonces voy a comprar colchones inflables. Roberto se rió. Era la primera vez que lo escuchaba reír en meses. Papá, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, por darme una segunda oportunidad. Roberto, la familia se trata de segundas oportunidades. Solo asegúrate de no necesitar una tercera. Esa noche, mientras preparaba los cuartos para mis nietos, me di cuenta de algo importante. La venganza no había sido vender la casa. La venganza no había sido cambiar el testamento. La verdadera venganza había sido recuperar mi vida, mi dignidad y mi libertad, y usar todo eso para ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Marcela había tratado de destruirme, pero en el proceso había creado algo mucho mejor. Había creado un hombre que ya no tenía miedo, que ya no se dejaba manipular, y que estaba decidido a proteger a otros de sufrir el mismo destino. Y eso valía más que cualquier casa o cualquier herencia. 6 meses después, en mi cumpleaños número 76, desperté en mi departamento de Cuernavaca con el sonido de risas infantiles en la sala. Mis nietos, Diego de 12 años y Sofía de 10, estaban preparándome el desayuno con ayuda de Roberto. Habían llegado la noche anterior para quedarse el fin de semana completo. «Buenos días, abuelo», me saludó Sofía corriendo a abrazarme. «Buenos días, mi amor. ¿Qué están cocinando?» «Hot cakes. Papá dice que son tus favoritos». Y es verdad. Roberto apareció de la cocina con una bandeja. Se veía diferente, más delgado pero más saludable, con una expresión de paz que no había visto en años. «Feliz cumpleaños, papá». «Gracias, hijo». Desayunamos juntos en la terraza, viendo las montañas. Los niños me contaban sobre la escuela, sus amigos, sus planes. Roberto me contaba sobre su trabajo, cómo había recibido un ascenso la semana anterior. «¿Y cómo va el departamento?», le pregunté. «Bien, los niños se adaptaron mejor de lo que pensaba, y yo también». «¿Has sabido algo de Marcela?». Roberto negó con la cabeza. «Nada. Y honestamente prefiero así». «¿Los niños preguntan por ella?». «Al principio sí, ahora ya no tanto. Creo que entienden que ella tomó su decisión». Después del desayuno, Roberto me entregó un sobre. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Adentro había un cheque por 5.000 pesos. «Roberto, ¿qué es esto?». «Es para la fundación. Sé que no es mucho, pero quiero ayudar». Me quedé mirando el cheque, emocionado. Roberto ganaba apenas lo suficiente para vivir, y aún así, estaba donando dinero para ayudar a otros. «Hijo, esto significa mucho para mí. Papá, la fundación está haciendo cosas increíbles. Vi en Facebook que ya ayudaron a 15 ancianos a salir de situaciones de abuso. Quiero ser parte de eso». La Fundación Don Arturo Cortés había crecido más rápido de lo que imaginé. Con el dinero de mis inversiones, habíamos creado un programa que ofrecía asesoría legal gratuita a ancianos, refugio temporal para los que necesitaban salir de casas abusivas y apoyo psicológico. Elena Cortés manejaba el día a día de la fundación con una pasión admirable. Cada anciano que ayudábamos era una forma de honrar a su padre. «Roberto, hay algo que quiero decirte». «¿Qué?». «He estado observándote estos 6 meses. Cómo cuidas a tus hijos, cómo trabajas duro, cómo estás tratando de ser mejor persona». «Estoy intentándolo, papá, y se nota». Por eso hablé con el licenciado Torres la semana pasada. ¿Para qué? Para modificar el testamento otra vez. Ahora incluyes tú también. Roberto me miró sorprendido. «Papá, no tienes que...». «Lo sé, pero quiero hacerlo. No te estoy dando todo, pero sí una parte, porque has demostrado que el cambio es real». Roberto tenía lágrimas en los ojos. «Papá, gracias, pero no lo hago por la herencia. Lo hago porque fue lo correcto desde el principio». «Lo sé, hijo. Por eso mismo mereces estar incluido». Esa tarde, fuimos todos juntos a las oficinas de la fundación. Estaban en un edificio pequeño pero acogedor en el centro de Cuernavaca. Elena Cortés nos recibió con una sonrisa enorme.
Don Julio, feliz cumpleaños. Gracias, Elena. Tenemos una sorpresa para usted. Me llevó a la sala principal donde había como 30 personas esperando. Eran ancianos que habíamos ayudado en los últimos 6 meses, junto con sus familias. ¡Sorpresa!, gritaron todos al unísono. Uno por uno me fueron contando sus historias. Don Felipe, que había escapado de un hijo que lo maltrataba. Doña Carmen, cuya nuera le robaba su pensión. Don Antonio, que estaba a punto de ser internado forzosamente en un asilo horrible. Don Julio, me dijo doña Carmen tomando mis manos, usted me salvó la vida. Si no fuera por la fundación, ahora estaría en la calle. Me quebré. Lloré frente a todos esos desconocidos que se habían vuelto mi verdadera familia. Ustedes no tienen que agradecerme. Yo solo estoy haciendo lo que alguien debió haber hecho por don Arturo. Elena me abrazó. Mi papá estaría muy orgulloso de esto. Esa noche, de regreso en mi departamento, Roberto y los niños cenaron conmigo en la terraza. Abuelo, me dijo Diego, cuando sea grande quiero trabajar en la fundación. ¿De verdad? Sí, quiero ayudar a los abuelitos como tú ayudas. Eso me haría muy feliz, Diego. Sofía agregó, yo quiero ser abogada para defender a los ancianos. Roberto me miró con orgullo. Creo que les estás dando un buen ejemplo, papá. Cuando los niños se fueron a dormir, Roberto y yo nos quedamos en la terraza tomando café. Papá, hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué? ¿Me perdonas? Roberto, te perdoné hace meses, desde el momento en que vi que tu arrepentimiento era genuino. ¿Y Marcela? ¿La perdonas? No necesito perdonar a Marcela. Ella va a tener que vivir con sus decisiones. Pero le agradezco. ¿Le agradeces? Sí, porque si ella no hubiera planeado todo eso, yo nunca habría descubierto mi fortaleza, nunca habría creado la fundación, nunca habría aprendido que la dignidad vale más que cualquier casa. Roberto sonrió. Eres un hombre sabio, papá. No, hijo, solo soy un hombre de 76 años que aprendió a defenderse. Al día siguiente, cuando Roberto y los niños se fueron, me quedé solo en mi terraza pensando en todo lo que había pasado en un año. Había perdido una casa de 8 millones de pesos, pero había ganado mi libertad y mi dignidad. Había perdido a un hijo temporalmente, pero lo había recuperado transformado en mejor persona. Había sido traicionado por mi propia familia, pero había encontrado una familia más grande en todos esos ancianos que ahora ayudábamos. Mi celular sonó. Era el licenciado Torres. Don Julio, tengo noticias sobre el señor de Querétaro. ¿Qué pasó? Las hijas le mostraron el expediente de Marcela. Se enojó mucho, pero finalmente le creyó. Echó a Marcela de su casa y puso todas sus propiedades en un fideicomiso protegido. Me alegro. Don Julio, gracias a su valentía, salvamos a otra familia. No, Gustavo, gracias a don Arturo, que nos enseñó lo que no hay que hacer. Colgué y me quedé mirando el atardecer sobre las montañas. Ahora, querido amigo que me escuchas, quiero preguntarte algo importante. ¿Cómo tratas tú a los mayores de tu familia? ¿Los respetas? ¿Los valoras? ¿O los ves como estorbos esperando a desaparecer? Yo aprendí algo fundamental a los 75 años, que la edad no te hace débil, te hace sabio, y que nunca, pero nunca, dejes que nadie te quite tu dignidad. Si eres joven, aprende de mi historia. Trata a tus padres, tus abuelos, como te gustaría ser tratado cuando tengas su edad, porque créeme, ese día va a llegar más rápido de lo que piensas. Y si eres mayor y estás siendo maltratado por tu familia, escucha esto. Tú tienes poder, tú tienes derechos, tú tienes dignidad. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. A veces hay que ser valiente y defender lo que es tuyo. A veces hay que cerrar puertas para que se abran ventanas mejores. Mi nieta Sofía me preguntó ayer, abuelo, ¿te arrepientes de haber vendido tu casa? Le respondí algo que quiero que tú también recuerdes. No vendí solo una casa, mi amor. Vendí una jaula, y con ese dinero compré mi libertad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia empezó como una traición, pero terminó como una liberación, y espero que te sirva para valorar a tu familia, o para defenderte de quien pretenda lastimarte. Porque la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, es la que respeta tu corazón. Y yo, a mis 76 años, finalmente encontré mi paz.